Buenas tardes, una tarde mundialista. ¿Qué resultado tuvimos hoy? Hoy volvemos y estoy muy feliz de volver a presentar Espacios de Impacto. Estos espacios son súper cortos, muy puntuales. Vamos a hacer foco en un tema. Hoy nos toca en Espacios de Impacto poder hablar con Andrea Negri, psicóloga, speaker, es fundadora de Humor Laboral, especialista en el bienestar y en el liderazgo organizacional y promueve fundamentalmente el uso del humor como una herramienta para poder fortalecer equipos, mejorar el clima laboral y poder potenciar el desarrollo de las personas. Es un montón lo que hace Andre y ahora hace muy poquito lanzó su libro, que vamos a hablar también de eso hoy acá con ella. Y bueno, nada, quiero presentar y quiero que se sume a esta charla en este preciso instante mi gran amiga y agradezco que el camino nos juntó. Estamos acá, nos trajo un cliente y después a partir de ahí trabajamos mucho juntas, nos trajo el cliente Autocorp y hoy compartimos otros espacios y también cosas personales. Así que, Andre, bienvenida a Espacios de Impacto. ¿Qué haces, Lau? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Hermosa la presentación. Y qué linda tarde. Qué linda tarde. Vos fíjate cómo puede ser, ¿eh? En unos minutos cómo podemos tener una tarde brillante. O podría haber sido que teníamos que remontarla. Pero creo que con la charla que tenemos hoy, cualquiera de las dos cosas son positivas para lo que venís a contar, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, tal cual. El humor está en todos lados. Así es. Así. Para uno o para el otro, hoy tuvimos el humor movilizado, digamos. Se nos movieron las fibras del humor por ahí. Bueno, claro. Para empezar esta charla, y bueno, buenísimo que estás, me encanta cuando me dijiste que sí, me encanta, llegó el día, me encanta todo, 7 de julio acá estamos. Lo primero que quiero, porque yo mucho hablo con vos y desde ese lugar te conocí, pero hay algo que quiero que capaz compartir con los que estén acá escuchando o los que nos escuchen luego, que esto vaya apareciendo ahí en nuestras redes, tanto en LinkedIn como en Instagram, algo de YouTube también por ahí anda. El punto de cómo llega el humor para ser un profesional serio y poder meter ahí el humor, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a una organización, a un cliente, a un equipo, ser profesionales, ser reconocidos y sumar humor? Ahí me encantaría que lo compartas con nuestra gente. Genial. Primero quiero contarte y contarles a todos que el humor va mucho más allá que entender... que interpretarlo al igual que el chiste, es decir, el humor tiene varias dimensiones y no solamente es la dimensión cómica, que en general es a lo que se asocia, o la comicidad, o la diversión, eso que te provoca risa, ¿no? Entonces, es mucho más que el chiste. El humor está asociado, esto lo pregunto muchas veces en mis talleres, o co-construimos, digamos, la definición, preguntándole qué es el humor para cada uno. Y salen cosas como una mirada positiva, ser optimista, la resiliencia, como mecanismo de también de afrontamiento ante adversidades. Entonces está más bien vinculado a los efectos que tiene en el cuidado de las personas, en este caso dentro de la organización. Pero yo remarco mucho que lo interesante es el humor, mirarlo desde una mirada en la vida, ¿no? En general, que podemos hacer como una reestructuración mental, ¿no? Digamos, si querés desde la psicología cognitiva se llamaría reestructuración cognitiva. Elegir mirar, tener una mirada en lugar de otra. La mirada trágica la podemos tener, porque de hecho la vida tiene un montón de cosas trágicas, pero también podemos hacer pie en la otra parte, que no es necesariamente ignorar la realidad, sino tener una actitud. O sea, el humor básicamente es una actitud frente a la vida, te pase lo que te pase. Entonces, como verás, en una organización se incorpora desde diferentes maneras, no es solamente pensando en si yo me comunico con un chiste, y siempre hablando del buen humor, obviamente, ¿no? Esto va a caer bien o va a ser el medio de comunicación. Un chiste, si está mal interpretado o si está mal usado, lejos de acercarnos puede dañar y eso está claro. El humor en la vida o en una organización específicamente, ya que vos hablaste de liderazgo, tiene múltiples facetas y sobre todo tiene que ver con esto que hablaba, ¿no? La actitud de una persona que lidera equipos frente a una situación adversa. Hoy lo tenemos de ejemplo que lo que pasó con las camionetas. A ver, podrían haberse
deprimido, podrían haberse bajoneado, sin embargo hay un algo más allá que tiene que ver con ese estado anímico, ahí es donde hablamos del humor, que los hizo la garra de ir para adelante a pesar de, y mirá cuál fue el resultado. Eso se trabaja, se construye y se desarrolla, aprendiendo a tener una mirada distinta en la vida, haciendo foco en todo lo lindo que hay, ¿no? Digamos, porque, insisto, hay un montón de cosas para amargarnos la existencia, un montón, pero hay otras tantas para vivir más alegre, para vivir esperanzados, para conectar con la vida, ¿no? Y de eso se trata. Ahí acá hablamos de todo, ¿no? Hablamos recién de un partido, hablamos de organización, hablamos de la vida personal. En lo personal, seguramente a las dos nos viene muy bien esa posibilidad del humor, ¿no? Y a veces hasta ese abrazo cariñoso con una sonrisa también genera esa transmisión de esa parte positiva. Y entonces acá la pregunta es, el profesional que entra a una organización, si sos consultora, a veces también eso, ¿no? Como que entramos a otras organizaciones o somos parte de un equipo y queremos caer simpáticos. Y entonces ahí la línea para ser simpático, tener humor o parecer un profesional serio. ¿Cómo sería todo ese matiz, ¿no? Esa posibilidad de ir sumando el humor o eso que llamamos humor, que hemos hablado un poco, capaz, no está tan valorado como debería serlo, ¿no? La palabra humor está llevada al chiste, acá recién comentabas a lo grosero, a veces al doble sentido, y ese no es el humor que estamos hablando. No. A ver, pero igual te cambiaría la palabra de simpático a empático, que eso ya cambia radicalmente. Si querés, vamos a un entorno de trabajo que para mí es el que en donde mayor impacto tiene, que es, imagínate, médicos, enfermeras trabajando en un hospital y que su fin es cuidar a un paciente. No importa, y es un líder, porque esa persona para el que está hospitalizado es un líder. Si no hay empatía, no existe nada. Entonces, el mensaje que transmite esa persona al paciente, digamos, a la persona que está en su mayor estado de vulnerabilidad, va a cambiarlo todo en tanto tratamiento de esa enfermedad. Aunque sea una enfermedad circunstancial o una enfermedad grave de esas que sabemos que, que puede concluir mal, digamos. Sí. Imagínate eso traspolado a los ámbitos de cualquier oficina. Para empezar, por eso yo quiero hablar de entornos de trabajo. Ese líder, esa persona que cuida a otro, la responsabilidad que tiene en el uso del humor está justamente en cómo lo utiliza. Entonces, el humor en sí es un medio de comunicación, porque primero le pones palabra, ¿no? Y si le pones palabra a través de un chiste, y de nuevo, no es lo mismo que poner palabra a través de un estímulo, a través de todo va a andar bien, palabras como por ejemplo reforzar el error en lugar de felicitar. Te das cuenta que todo tiene que ver, es decir, a ver, el humor se utiliza desde diferentes ámbitos. Primero, como cognitivamente, o sea, su función cognitiva estimula el aprendizaje, la atención, el foco, la creatividad, y de ahí múltiples usos más. Pero también la parte emocional, que tiene que ver con todas esas cúmulo de emociones positivas que provocan risa o sonrisa, porque vos podés reír por fuera, pero también sentirte feliz o contento. Esta risa por dentro a mí me encanta decirlo, ¿no? Porque la manifestación conductual es el jajaja, pero vos puedes estar pleno, alegre, ponele, en paz, todo eso, ¿no? Pero depende también del estímulo que recibas. Y por ende, el tercer es lo conductual. ¿Cómo va a reaccionar un empleado en una organización si el estímulo del humor es positivo o el estímulo del humor es negativo? Insisto, esto depende cómo se lo use, ¿no? Por eso quiero desterrar que el humor no es, insisto, igual a la comicidad, sino que es diversas dimensiones a través de los cuales uno puede meter un poco de humor en la vida cotidiana, insisto, ya sea en el ámbito del trabajo o en la vida misma. Y es aprender a mirar la vida reforzando lo que tenemos de bueno y no, insisto, reforzando lo malo, que para eso ya sabemos que la vida. Y el chiste es un medio más. La comicidad, digamos, es un medio más. Pero existen las anécdotas, existen la comunicación a través de, no sé,
de los juego, sueños, de un del juego. juego. Bueno, el juego es un vehículo muy importante en las organizaciones que muchas veces no está bien visto. Y las actividades que se hacen potencian, sí, obviamente, actividades lúdicas, sin saber el para qué buscamos esto. La verdad que es un vehículo espectacular porque digamos, las personas despliegan este espíritu lúdico, ¿no? Y a partir de ahí es como que se permiten mostrarse vulnerables, de alguna forma otra vez ser niño, jugando desde el adulto, lógicamente, ¿no? Y esto de ser niño es, yo también soy falible, yo también me Puedo ganar, puedo equivoco. perder, claro. Exacto, más allá de eso también me permito equivocarme, es decir, no Puedo estoy adivinar mirando o el no que... adivinar, claro. Exacto, y acá atrás de esto y te quiero marcar dentro del ámbito laboral, hay mucho prejuicio, si querés, porque está esa creencia, y vuelvo a la pregunta que me hiciste, de que poner humor le quita seriedad. Y la solemnidad no tiene nada que ver con hacer un trabajo serio. Hablamos de eso, por eso desdramatizar por ahí algunas situaciones, un líder que se muestra cercano, se muestra vulnerable, insisto, se permite equivocarse y permite que los demás se equivoquen, no quiere decir que no vaya a hacer su trabajo en forma seria, todo lo contrario, es reforzar lo positivo que tenemos. Traes líder y ahí podemos llevar un ratito al concepto de transformación organizacional. Hoy en día las empresas en los últimos años, a veces antes todavía podemos nombrar pandemia, pero antes, después de pandemia, las transformaciones organizacionales están más exigidas, el líder está mucho más expuesto, hay como mucha más mirada en ese liderazgo por la importancia que tiene la gestión organizacional. Y ahí, ¿cómo llevamos este humor a la posibilidad de la cultura organizacional, del bienestar personal y la productividad, ¿no? ¿Cómo podemos ligar todo esto? Bueno, primero y principal, yo cuando asocio liderazgo con productividad, hablo de salud. Primero, hoy en día creo que el mayor cuco, que es lo que cuento en mi libro, es la ansiedad. Estamos corriendo, ahí va, Después estamos lo cuento. corriendo ante el éxito, el desafío de ser exitoso, de tener más y más, y nos perdemos de vista otra cosa que es nuestra propia salud. Entonces yo creo que si una persona está enferma, la productividad se acabó, es decir, ahí va la productividad. Más allá de que, obviamente, y ahí te voy a poner como ejemplos empresas que sí linkearon la productividad a través del humor, esto existe porque utilizan canales de comunicación donde hacen que la gente se divierta, ahí sí, obviamente, pero lo hacen buscando, por ejemplo, mayor venta. Hay una panadería, te quiero contar un caso particular, que también lo pongo en el libro, que está en Concepción del Uruguay, que se llama San Carlos, la pueden ver en Instagram, que ellos empezaron a utilizar el humor primero y principal para divertirse entre ellos y para divertirse, pero esperando, de alguna forma, esto fue en pandemia, desdramatizar la situación que estaban viviendo. O sea, necesitaban desplegar humor para poder subsistir, básicamente. Entonces ese mecanismo de liberación de tensión nos ayudó a ellos a vincularse mejor y a seguir teniendo, o sea, recargarse esa energía que necesitaban para trabajar. Y luego empezaron a conectar el humor con los clientes. Entonces vienen los clientes y los enganchan en filmar historias de Instagram. No sabes lo que potenció la productividad. Todo el mundo quiere ir a comprar ahí. Ese es un caso. Y otro icónico que seguramente algunos de los que están escuchando lo conocen o no, Southwest Airlines. Es una línea aérea que a partir de su fundador, que ya murió ahora, este hombre ya se reía de sí mismo. Entonces él pensaba y creía, ahí es donde viene el humor y la cultura, fervientemente en el humor. Y desplegó todo eso que él creía en sus colaboradores. Entonces tenés las azafatas, los comisarios de a bordo, en lugar de, viste, cuando vos estás por subirte al avión te dicen, bueno, todas las indicaciones de seguridad, rapean, cantan, o sea, todo esto está buenísimo porque de alguna manera las personas que tienen miedo a volar eligen esa compañía porque saben que en el momento de mayor tensión se van a reír, porque en lugar, tienen un diferencial que lo marca el humor, pero como vos dijiste, esto es cultural, o sea, si el líder no cree, el líder, dueño de una pyme, gerente de una empresa, no cree en esto, no sirve insistir. Entonces, es entrar muy de a poco entendiendo que esto es una forma de ser. Esto es insisto con esto, una mirada distinta de la vida. Y si las personas creen en esto, los que lideran, los que tienen
en una familia, un educador en una escuela entiende que esto tiene múltiples beneficios, insisto, cognitivos, en términos de aprendizaje, emocionales, en términos de clima y entorno, ya sea en el aula, en una empresa, y por ende conductual, porque la respuesta del que está del otro lado, sea un papá hacia su hijo, sea el hijo hacia el padre, sea un líder hacia un colaborador, sea un docente con los alumnos, va a ser, pero potenciador, ahí tenés, de productividad seguro, con uno mismo y con el otro. No sé si soy clara con esto, o sea, con el 100%. Y docente, con ese líder, con ese padre y con, bueno, con quien, a quien le des sí, ese, le brindes hay ese. algo que creo que yo ya más o menos no es que lo entiendo, pero lo vas incorporando, lo voy incorporando en los años que te conozco, la lectura del libro, escucharte en distintos espacios, que para volver a rescatar, ese humor tiene que ver con un pensamiento de empezar desde lo positivo. Lo recalco, lo venís diciendo, pero me parece como que el que lo escucha capaz esto por primera vez, tal vez es como que uno va entrando en cascada en esto, no es que de repente se comprende todo, pero creo, rescato esto, y ahí es desde pensar en lo positivo. Hoy las organizaciones con tantos cambios que tenemos que sumar, trayendo, por ejemplo, nuevas herramientas tecnológicas, las IA, toda esa conversación que estresa, ¿dónde meteríamos este humor, no? Como que esta posibilidad de pensar esto como lo positivo y no este estresazo que estamos teniendo. Yo ya lo pienso bastante positivo, todo me suma y todo es un montón, pero para contárselo a los demás que nos están escuchando. Como positivo, y otra palabra es desdramatizar. Por eso Correcto, digo, la esa vida palabra es hermosa. para tragedias tenemos, por supuesto. Y lejos de ser naif, es ser inteligentes. Mira, yo acompañé durante pandemia muchas Te empresas. dije el fin de semana, ¿cómo me gustaría ser más inteligente? Bueno, tal cual. En pandemia acompañé muchas compañías que estaban, y los que subsistieron fueron los que lograron reírse, y ya está. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué más te queda? Entonces, si vas a llorar y te vas a seguir, digamos, enroscando en ese sufrimiento, no te ayuda, no te sirve. Entonces, el mensaje tiene que ver con esto. Y para cerrar digamos, o reforzar este concepto, el humor es todo aquello que te provoca risa o sonrisa y es generador de emociones positivas. Entonces, el gran paraguas es el humor como estado de ánimo. Ese es el gran paraguas. Y todo lo que vos pongas o metas ahí adentro, ya sea reforzarlo con chiste, la diversión, la actitud positiva y demás, ingresa ahí. Hay Ahí algo está el también de libro. hacer lo que nos gusta también, ¿no? Ese humor aparece cuando hacemos cosas que disfrutamos, ¿no? Cuando lográs encontrar esos espacios de hacer las actividades que te gustan, ¿no? Sumar el deporte, la música, Todo. escuchar, compartir amigos, eso es parte de ese humor y te va llenando ese alma de cosas positivas, ¿no? Y te lo resumo, la película Monster Inc., que seguramente todos la vieron, y es La icónico esto risa. también, ¿qué estimulaba primero para que hubiese luz en esa ciudad? Los llantos, viste que los monstruos Sí, hacían que los niños, bueno, pero después se dieron lloren. cuenta que era mucho más positivo la risa. Tiene que ver con eso, llená tu tanque de cosas que te hagan bien y vas a ver que a la hora de que te venga el palo, yo digo, a veces uno, las situaciones de la vida, bueno, adversas, ya estás reforzado, de eso se trata. Hay que empezar a ver, insisto por favor con esto 1000 veces, la vida tiene un montón de cosas hermosas. Parar la pelota y empezar a mirar qué tenemos de bueno, qué sí podemos hacer y no quedarnos estancados en el malestar. Vamos con el libro y así ya vamos cerrando unos minutitos ¿Cómo más. no? Este libro hermoso, me falta súper poco para terminarlo, pero estoy disfrutando, saqué foto a muchas imágenes. Habla mucho del humor en diferentes aspectos, ¿no? Desde la educación, la salud, el bienestar y el trabajo, la familia. ¿Qué querés contarnos? Así, un resumen, sé que estás dando varias entrevistas, mañana vas a la radio, Sí, sí, ahí sí. a FM Millennium, así Millennium. que sí, así que ahí otra vez te podemos encontrar, pero rápido, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué Bueno, aprendizaje nos podemos llevar? Yo me estoy llevando un montón, así que, ok, pero con tus palabras me básicamente, parece fantástico. básicamente no es un libro puramente hablando de humor, sino que es el humor aplicado. Así que van a entender Modelos primero todo esto que mentales, hay hablé, mucho modelo por mental. supuesto, mucho modelo mental, mucho, pero sobre todo también hay algo muy lindo que yo en lugar de ir solamente a la teoría, que hace 20 años que vengo trabajando en esto, investigando y demás, con referentes en todo el mundo, van a encontrar lo que yo llamé ahí mano a mano, con diferentes referentes
aplicado, digamos, del humor aplicado a diferentes ámbitos, en la educación, en el trabajo, en la vida. Entrevisté inclusive cómicos, referentes argentinos como Carna, como Dalia Goodman, y ver cómo es esto de vivir con buen humor. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con esto, Muy, me siento muy súper hermoso. gratificada, es un trabajo de Te muchos felicito años. y te agradezco. Tener Gracias. esto en mis manos es re lindo, así que gracias. Gracias a Y vos. mi deseo es que para todos aquellos que hoy estén pasando por situaciones no muy buenas, bueno, básicamente es decirles, hay otro camino. Ahí también cuento mi propia historia, no me fue fácil, y van a ver que para mí fue lo peor que me pasó en la vida, y sin embargo a partir del humor funciona. O sea que lo digo yo, que lo viví en carne propia, funciona. Funciona. André, muchísimas gracias por este espacio, fue Gracias. hermoso. Sabía que la Gracias, íbamos a Lau. pasar muy lindo. Sabemos que nos podríamos quedar hasta que baje el sol, pero ya tenemos nuestros momentos y nuestros momentos compartidos. A los que te quieran seguir escuchando, que creo que son un montón de personas las que te siguen, pero si alguien más te quiere sumar, tu Instagram es @humorlaboral, ¿sí? Pueden ¿Sí? comprar tu libro, ahí va a aparecer en las redes como comentario, Sí. en Mercado O Libre. o O en en Jenny. Jenny, que hoy está en el Ateneo y ya se están distribuyendo en Hoy diferentes está en el de Santa Fe Jennys. Callao, pero vamos a ir Exacto. encontrando de a poco, va a ir apareciendo. Y bueno, muchísimas gracias. Y a los que van a querer ver este espacio y repetirlo o seguirnos en redes a nosotros también, nos pueden seguir en @mainanprocess_ o en @mentorías.mainanprocess. Y así que bueno, próximamente tengo otro espacio de impacto ya pensado. La semana que viene vamos a empezar a publicarlo, pero este me encantó y realmente me genera un impacto positivo hermoso. Así que te Y más abrazo en este fuerte. día. Y más en este día con todos los premios. Así que Bueno, gracias, André. Te mando un beso gigante y gracias a todos los que están ahí. Ojalá que hayan disfrutado de este espacio tanto como yo. gracias. Besos. Gracias.